Hola amiguitos, muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer un pequeño video. Esto va dedicado a un suscriptor mío que quiere saber sobre un sistema monofásico, ¿no? Acá en mi país lo conozco como sistema monofásico a una moto que lleva este tipo de estator o alternador, ¿no? Que tiene 7 bobinas para carga de batería y una bobina que viene especialmente hecho para el sistema de encendido de tu moto, ¿no? Que su CDI es alimentado por corriente alterna, ¿ya? Y acá tenemos también que sería su regulador de corriente del sistema, de este sistema monofásico, ¿no? Que sería este regulador de corriente. Y acá tengo lo que es la batería y acá tengo una volante, ¿no? Pero esta volante es de una llamada. Simplemente lo hago para poder hacerle entender a él cómo es el funcionamiento del sistema de encendido, cómo trabaja lo que es la bobina de encendido, cómo trabaja lo que es la bobina de pulso, cómo trabajan lo que son las bobinas de carga, cómo se genera lo que es la corriente alterna, cómo hacer la verificación de los componentes de un alternador, tanto de la bobina de encendido, tanto de las bobinas de carga y tanto de la bobina de pulso, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un multímetro y lo voy indicando paso a paso, ¿no? ¿Ya? En primer lugar lo que voy a hacer es voy a hacer lo que es la medida de resistencia, de la medida única de resistencia tanto de nuestra bobina de pulso como los de la bobina de carga y de nuestra bobina de encendido, ¿no? Vamos a ir paso a paso para así no trabarme en esas cosas, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es voy a poner en la escala de 2000 ohmios, ¿no? Para medir lo que es la resistencia de nuestra bobina de encendido, ¿no? Me parece que está un poco mal mi batería, ¿ya? Me está indicando batería ahí porque está mal la pila de mi tester, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es vamos a medir lo que es esta bobina de acá, como ven, ¿no? Esto tiene 8 bobinas, ¿no? De las cuales 7 bobinas son para generar lo que es la corriente alterna para cargar tu batería, ¿ya? Y acá tenemos esta parte que está envuelto acá forrado con un trapo especial. Esta es la bobina de encendido, ¿no? Esta de acá, ¿no? Y entonces para saber cuánto de resistencia tiene, lo que vamos a hacer es si está bien o está mal. Vamos a ver si sirve. Vamos a poner el tester en este cable negro con raya roja, el positivo del tester, y su negativo vamos a poner acá en esta parte de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, según el manual dice que esta bobina de encendido debe estar la resistencia entre 380, ¿no? Como máximo, ¿no? Ya, pero eso los voy a hacer entender algo. No vayan a pensar que todas las bobinas, todos los estatores van a traer la misma medida. ¿Por qué los digo? Porque yo, como soy mecánico, ya sé, muchas veces me viene 380 nuevo, muchas veces me viene 400, 430, a veces hasta 450, ¿no? Ya, eso va a depender, dependiendo de este embobinado, ¿no? Entre el cable que sea más delgadito te va a dar más resistencia, y entre más envolturas que tenga, ¿no? Tenga más envolturas, también te va a dar más resistencia. Entonces ya eso ya va a depender todo del fabricante, ¿no? Si el fabricante le ha dado bastantes más envolturas, te va a tener más resistencia, ¿no? Entonces eso ya depende de el embobinado, ¿no? Ya no depende de mí ni del manual. ¿Por qué?
porque algunos manuales te especifica así, ¿no? Y a eso ya dependiendo de cada moto que viene, ¿no? De cada manual que traiga, ¿no? Pero como los digo, más o menos yo les voy a dar para que ustedes tengan una idea entre cuánto debe ser como máximo y cuánto debe ser como mínimo hasta el tiempo que puede trabajar esta bobina de encendido, ¿no? La que va a alimentar de corriente alterna a tu CDI, ¿no? Para el encendido, ¿no? Según el manual que yo tengo dice que debe tener entre 380 como máximo, ¿ya? Y como mínimo debe tener entre 320, ¿ya? ¿Qué significa como máximo? Como máximo quiere decir que de fábrica ya viene esa cantidad, ¿no? Lo que es la resistencia, 380. Ahora, ¿qué pasaría si de 380 pasa hacia arriba? ¿No? Porque si en el manual te dice debe tener entre 380 como máximo y como mínimo debe tener entre 320 hasta el tiempo de trabajo de esta bobina. Entonces, lo que significa es que si tuviera más de lo recomendado por el fabricante de 380 hacia arriba, significa que tu bobina de encendido está mal, ¿no? No sabemos por qué, de repente con el tiempo del trabajo sufre recalentamiento, como está constantemente el motor caliente, se recalienta y se malogra lo que es la bobina, pierde lo que es la resistencia, ¿no? ¿Ya? Si tiene más de lo que te manda el fabricante, significa que está mal tu bobina de encendido. Ahora, como mínimo si te dice que debe tener 320 hasta el tiempo de trabajo de una moto, si de 320 tiene hacia abajo puede tener 310 o 300 solo, o 300, ¿no? Eso significa que tu bobina de encendido también está mal, ¿no? Tendrías que cambiarlo y entonces evitarías ese problema, ¿no? Ya cuando ya tienen de 300 hacia abajo ya vas a tener problemas, ¿no? Para que desarranque, ¿no? Te va a demorar, ¿no? Vas a estar dale y dale con la pata y al final no te va a encender, ¿no? O si te enciende te va a encender, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no? Ahora, vamos a medir la bobina para que tú sepas si tu bobina también está bien, está generando corriente alterna, tu bobina de encendido. Lo que vas a hacer es, colocas en la escala de 200 voltios de corriente alterna, ¿ya? Y vas a hacer la misma cosa, vas a poner así la punta roja del tester en el cable negro rojo y esto lo vas a poner en el chasis de la moto, ¿no? Cuando está puesto el alternador ahí en tu moto, ¿no? Agarras, pones en el chasis de la moto, en el motor, donde sea, donde agarra más a tierra o negativo, ¿no? Colocas ahí y lo que vas a hacer es vas a dar con la pata o con el start, ¿no? Con el start lo das así, con el start y debe marcarte acá, ¿no? Si te dice que si te marca 100 de 70, 80, 90, 100, quiere decir que está bien tu bobina de encendido, ¿no? Pero si te marcaría de 60 hacia abajo, dice que está mal, según el manual, ¿no? Dice que está mal, ¿no? Las bobinas, ¿no? De encendido también. Así también te puedes dar cuenta. Ahora, para medir lo que es las bobinas de carga, lo que vas a hacer es de ponerlo en la escala de 200 de medida ómnica, ¿no? Y ahí vas a medir lo que es la resistencia, ¿no? Vas a colocar una punta del tester en un cable amarillo y el otro en el rosado. Este es para medir lo que es la resistencia de las bobinas de carga, ¿no? Las que están desde acá para abajo, de la bobina de carga. Entonces está entre 0 2.1, ¿no? Está en su rango, ¿no? Esto quiere decir que está bien esta bobina de carga, ¿no? Ahora, para saber si estas bobinas de acá están generando lo que es la corriente alterna, lo que vas a hacer es
dar arranque la moto, y cuando tú das arranque la moto va a empezar a girar lo que es la volante, ¿no? Va a empezar a girar la volante, y cada vez que pasan por acá, por encima de estas bobinas de carga, el imán que lleva internamente nuestra volante, te va a generar la corriente alterna, ¿no? Te va a generar lo que es la corriente alterna, y esa corriente alterna va a salir por acá, por estos dos cables, ¿no? Según el manual, la moto prendida en su mínimo, la corriente alterna debe marcarte acá en el tester 17, ¿no? 16 a 17 en su mínimo, ¿no? Como máximo, ¿no? En su mínimo. Ahora, para saber si está generándote corriente alterna, hay que acelerar la moto, ¿no? Y mediante que tú vas acelerando hasta 1000, 2000, 3000, a 4000, 5000 RPM, si tus bobinas de carga está bien, colocas ahí el tester, y en esta parte de acá te va a empezar a marcar, ¿no? Te va a subir, ¿no? 17, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Te llega de 90 hacia arriba, significa que tus bobinas de carga están bien, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú aceleras a 3000, a 4000, 5000 RPM, y acá en el tester te marca hasta 40, 50 te llega, ¿no? Y ahí no sube. Eso significa que tus bobinas de carga están mal, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, también lo que tienes que hacer es reemplazar lo que es el estator, y con eso vas a solucionar el problema de tus bobinas, ¿no? Del sistema de carga, ¿ya? Ese es en el sistema de carga. Ahora, si esta parte tú mides en la resistencia y en corriente alterna está bien, como te especifica lo que es el manual, lo que vas a hacer es vas a conectar los conectores, ¿no? De este regulador, que sería más o menos así, rosa con rosa, amarillo con amarillo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando tú das arranque en la moto, se va a generar esa corriente alterna, va a salir por estos dos cables y va a entrar a este regulador, ¿ya? Este regulador ya es el encargado de regularlo y rectificarlo a corriente continua, ¿no? Y esa corriente continua te va a salir por estos dos cables, por este cable rojo y por este cable verde. Este cable rojo es positivo y este es negativo, ¿no? Y esta corriente alterna ya va a salir regulada y rectificada en corriente continua, ¿no? ¿Para qué? Para alimentar a nuestra batería, ¿no? Y esta batería ya es la encargada de acumular toda esa corriente continua que sale, se encarga de acumular lo que es esta batería, ¿no? Y esta batería ya es la encargada ya de repartirlo a todos los componentes de un ramal de una moto, ¿no? Estamos hablando de luces delanteras, luces direccionales, luz de freno, pito, motor de arranque, y para las luces que tú hayas colocado en tu moto, ¿no? Ella es la encargada ya de suministrarlo la corriente continua a todos tus componentes, ¿sí, amigo? Entonces, más o menos eso ya es en el sistema de carga, ¿ya? Ahora, como ya hablamos del sistema de carga, ya hablamos de este cablecito que es el que alimenta al CDI de corriente alterna. Vamos a hablar de esta bobina de pulso, ¿no? ¿Ya? Esta bobina de pulso también se mide en resistencia, ¿no? Lo ponemos, si gusta lo ponen en 200, si gusta lo ponen en 2000, si gusta lo ponen en 20K, igual te va a dar una medida, ¿no? Miren, lo pongo en 200, me va a dar una medida, miren, para que así no digan que yo los miento. Me da una medida de 150, 55.4. Si yo pongo en 2000, igual me va a dar una medida. Miren, 155.
Bien, lo pongo en 20K, me va a dar entre 14,5 a 15, miren, 20K. Igualito me va a dar, simplemente varía el número. Miren, ¿cuánto me da? 15. ¿Ven? Entonces en esas tres escalas tú puedes medir lo que es la bobina de pulso, ¿no? Ya, una vez medido lo que es ya la bobina de pulso, si ustedes pueden fabricarse algo que voy a traer ahorita. Me voy a quitar un ratito, un toquecito. Ya regresé. Ya, una vez hecho esa medida, para que estén seguros, yo les digo para qué que utilicen este tipo de acá. Miren, yo tengo acá un diodo ya fabricado, que yo fabrico un diodo así, un diodo LED. Acá tenemos el cable azul con rayo blanco, que sería el positivo de nuestro LED, ¿no? Y acá tenemos el cable verde con raya blanca, que sería el negativo de nuestro LED. Igual exactamente acá, ¿no? El cable azul es positivo de tu bobina de pulso y este verde blanco es el negativo, ¿no? Ahora, muchas veces que puede estar bien lo que es tu bobina de pulso, ¿ya? Llega lo normal, tú mides, das la medida, todo. Pero a veces, como estos cables de acá para que lleguen al CDI, pasan por medio del ramal, ¿no? Y a veces ahí en medio del ramal, a veces se sulfata el cable, a veces se chanca, se rompe, se dobla, ¿ya? Y lo que pasa es que arriba al CDI ya no va a llegar lo que es las pulsaciones, ¿no? Las pulsaciones. Entonces, para que ustedes sepan que está bien, en la parte de arriba hay un conector del CDI. Lo que van a hacer es, se van a dar cuenta dónde llegan estos dos cables de acá, ¿no? Conectan el CDI y este cable azul van a poner en este cable azul que sale de tu bobina de pulso, y este cable verde del LED también lo vas a poner al mismo color ahí, al verde con blanco, ¿no? Y lo que vas a hacer es con el estar o con la pata lo vas a dar. Si tiene automático, mejor lo agarras con el automático, machucas el automático, y si está bien desde acá hasta el CDI, está llegando los pulsos, este LED te va a prender, ¿ya? Te va a prender este LED, ¿no? Te prende este LED, ¿no? Los pulsos, ¿no? Que llega y te va a prender. Pero, ¿qué pasaría si los pulsos arriba, al chupón del CDI no llega? Este LED no te va a prender, ¿no? Entonces lo que tendrías que hacer es buscar, ¿no? Mediante el ramal, ya ahí tú ya tienes que ingeniarte, ¿no? Abrirle el ramal, buscarlo y ver el problema, dónde está el problema, ¿no? Del cableado, ¿no? Como los digo, puede ser que esté roto, puede ser que esté chancado, puede ser que esté sulfatado, cualquiera de estos cables, y eso va a ser el problema del motor, ¿no? Entonces, más o menos, les estoy dando una idea, y en estos días voy a hacer video y ahí les voy a explicar paso a paso cómo se utiliza esto, y tengo muchos juguetitos por ahí que tengo que hecho para indicarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, como ya tenemos ya la medida de esta bobina de encendido, la bobina del pulso, ahora, ¿ya? Esta bobina de encendido, que saldría un cable negro raya roja, esta es la que se encarga de alimentarlo a nuestro CDI de corriente alterna, ¿ya? Estamos hablando de un sistema monofásico, que su CDI es alimentado por corriente alterna, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo se va a generar esa corriente? Se va a generar igualito que se genera con las bobinas de carga, ¿no? La volante empieza a girar, a hacer movimientos, a rotar,
y cada vez que ya va a pasar por encima de esta bobina de encendido, se genera ya lo que es la corriente alterna, ¿no? Y esa corriente alterna ya va a salir por acá, va a entrar a nuestro CDI, ¿no? Que sería en el pin número 6, entra por ahí. Y la que lo va a avisar al CDI para que suelte la chispa va a ser esta cosita de acá, ¿no? Esta sea la encargada de avisarlo al CDI para que suelte la chispa. Entonces, cuando la moto está prendida, empieza a girar esta volante, y cada vez que este batch de acá pasa por debajo de esta cosita de acá, de este imán, se va a generar unos pulsos, ¿no? Unos pulsos de corriente alterna, que serían mini voltajes de corriente alterna, porque esta cosa de acá también te va a generar lo que es corriente alterna mediante este cable azul con raya blanca. Y esto ya es el encargado, mediante estos dos cables, de avisarlo al CDI que esa corriente que ya fue que entró por este cable negro rojo, que ya fue procesada por el CDI, él es el encargado de avisarlo que lo sueltes, ¿no? Que lo suelte para que se haga la chispa, ¿no? Y ya va a salir por un cable negro raya amarilla y se va a ir a la entrada de la bobina de alta, ¿no? Que sería la bobina primaria, ¿no? Ahí va a llegar un pequeño voltaje de corriente alterna, ¿no? Va a llegar ahí. Y la que se encarga de elevarlo en alto voltaje ya va a ser la bobina secundaria, ¿no? Y va a salir, esa corriente va a salir ya mediante, me olvido su nombre, me olvidé, el cable de la bobina, sale y va a llegar al chupón, del chupón va a entrar a la bujía, y la bujía ya es la encargada de soltar la chispa para que haga encender lo que es la mezcla de aire y combustible, ¿ya? Bueno, amigo, espero que me hayas entendido, espero que te siga el video. No sé si lo hice bien o no, porque te dije de todo, y espero que me hayas entendido, porque te lo dije de todo, la resistencia, cómo se genera lo que es la corriente alterna, cómo se genera la corriente alterna para alimentar a tu CDI, cómo se genera lo que es la corriente de esta bobina de pulso, cómo se regula y se rectifica nuestra corriente alterna mediante esta cosa de acá, que es el regulador rectificador de corriente, y de ahí que viene nuestra batería. Espero que me hayas entendido y espero que te sirva el video. Y como lo digo siempre, no olvidarse de suscribirse al canal, a dar su buen like. Y si ustedes quieren opinar sobre esto, opinen, no hay ningún problema. Si hay otro método de enseñanza, todo, usted hágame saber, y así yo también poder aprender, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, y ya voy a empezar a hacer videos sobre sistema de carga, todo en las motos, ¿no? Ahorita estoy un poco con trabajo, no tengo tiempo, pero ya me voy a dar un tiempito para empezar a hacer lo que son ya los videos ya en vivo y en directo en las mismas motocicletas, ya amiguitos. Entonces espero que se suscriban al canal, no olvidarse de dar su like, y cualquier pregunta estamos para responderlos. Eso sería todo, gracias.